Vamos a hablar ahora con Anabela Sirventi, licenciada en Psicología. ¿Sobre qué? Sobre la violencia en las escuelas. Hubo una decisión de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de apellido Miguel, Mercedes Migueles, ¿no? Autorizando y sugiriendo, creo que fue una autorización / sugerencia, para que las escuelas primarias o secundarias pasen la serie Adolescencia y que sirva como para discutir el tema. El señor Gustavo Carvajal nos acaba de decir que en las últimas semanas, ¿cuántos episodios de violencia se produjeron? 10 ataques. Me tocó hacerlo en caso abierto, así que son 10 con lo que pasó en La Ferrera ayer. ¿Podés detallar algunos antes de hablar con Anabela Sirventi? Totalmente. Por ejemplo, Martínez, Ensenada, en Salta, en Venado Tuerto. Son diferentes episodios en los cuales, por ejemplo, el denominador común, arma blanca, amenaza con arma de fuego entre adolescentes. Y en línea con lo que vos presentabas recién, te cuento que hace 15 días hizo lo mismo el primer ministro de Reino Unido. Ah, sí. Lo instaló en la currícula escolar de absolutamente todos los niños, primario y secundario, deberán ver como parte de una materia la serie Adolescencia. Ahí estamos viendo el post de Mercedes Miguel, dice, a partir de hoy, la serie Adolescencia está autorizada por Netflix y será utilizada en las escuelas con fines educativos. Recomendamos que todas las escuelas trabajen con la serie en los espacios de aprendizaje que lo consideren. Muchas gracias Netflix por este valioso aporte a que entre todos podamos defender y proteger la salud mental y emocional de nuestros jóvenes. Esto es lo que decía en un posteo en X Mercedes Miguel. Licenciada Anabela Sirventi, muy buenos días. Todo el equipo de Majul 107.9 para el Observador 107.9 saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Ahí los estaba escuchando atentamente y también todos los casos que nombraba Gustavo hace un rato. ¿Estás de acuerdo con que, por ejemplo, poner esta serie, incluir esta serie en la currícula, discutirla, puede ayudar a evitar y prevenir algunas cuestiones vinculadas con la violencia estudiantil? Puede ayudar, sí, puede ayudar. Ahora, no nos olvidemos esto, es algo que a mí últimamente me está llamando mucho la atención, que es la poca pregnancia que tiene el horror en nosotros. Porque en realidad hace poco tiempo estábamos hablando de otra serie que se llamó 13 razones, no sé si te acordás, ¿no? Y también estábamos hablando del hostigamiento escolar, de las consecuencias violentas que esto tiene, y después rápidamente se diluye. Los casos que nombraron de estos últimos días de violencia en las escuelas, después rápidamente se diluye y se pasa la agenda a otra cuestión. Y no es que dejan de pasar, no es que desaparecen, es que nuestra atención pasa a otros estímulos muy rápidamente. ¿Ayuda a hablar de la serie? Sí, un montón, pero también ayuda a que haya espacios de intercambio para padres y madres en los colegios, que estén observando qué pasa en sus hijos y lo puedan elaborar. Ayuda a que dentro de la currícula, no solo porque aparece una serie, demos espacio a hablar de esto, sino que haya un espacio semanal para que los chicos puedan hablar de noticias que les impactaron, de cómo regulan sus emociones, de cosas que les molestan, y no esperar a que un evento cinematográfico marque la agenda de algo que vemos en la vida cotidiana, ¿no? Jan, ¿tenés alguna pregunta para la licenciada Anabela Sirventi, por favor? Sí, porque además de esta implementación que se está dando y lo que nos replantea saber y cómo vincularnos con los adolescentes, hay una consulta importante para entender cómo puede ser hoy un padre, una madre, sea un sobrino, todo lo que tenga contacto con un adolescente, desde la psicología, cómo se puede acercar para que ese adolescente no se sienta invadido, se abra y te pueda contar que está pasando alguna situación de violencia, de bullying o de grooming. Bien, mira, una de las cosas que pone la serie sobre la superficie, que está muy bueno también para los adultos, es el diálogo que tiene el policía con su hijo, con una total distancia y frialdad afectiva, y una escuela total y carente de liderazgo para con los chicos, ¿no? Digamos, esas son dos cosas a las que le tenemos que prestar atención y tomar la temperatura de qué es lo que está pasando puertas para adentro en nuestras casas. ¿Nos conocemos como personas o solamente nos fijamos en roles, ¿no? Porque a los chicos tienden solamente a verlos como estudiantes, se le pregunta por sus tareas y obligaciones, pero no se comentan cosas como, che, mira, vi esta noticia, a mí me pegó por este lado, ¿qué te causa vos cuando te enterás de cosas por el estilo? ¿Te enteraste algo cercano que pasara con esto? No tenemos esos diálogos abiertos normalmente, porque la vida cotidiana nos pasa muy rápido, ¿no? Entonces, en principio, promover el diálogo abierto siempre en todas las casas. No preguntas que cierren del tipo, ¿cómo te fue hoy? Bien, mal, ¿te gustó lo que hiciste? Sí, no. Sino, che, ¿qué fue lo que más te gustó del día? ¿Qué te llamó la atención? ¿Con quiénes
compartiste tiempo? ¿Por qué compartís tiempo con estas personas? ¿Bien? Conozcámonos como las personas que somos más allá de nuestras obligaciones diarias. Licenciada, a mí lo que me sorprendió más, supongo que a vos también, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro. Bueno, supongo que a vos también, el chat de esa estudiante de la escuela de General Rodríguez diciendo, planteando con tanta naturalidad que van a agarrar un arma, que se tienen que preparar, que etcétera, etcétera, y cómo, yo no sé si un compañerito le seguía el diálogo porque le quería sacar más información o porque lo naturalizaba, y obviamente que el primer shock como adulto es, wow, qué lejos estamos de este lenguaje. Y lo otro es que no quedó claro si la chica tenía problemas psiquiátricos o no. No sé si se puede indagar más en eso, tenemos poca información todavía. Mira, tenemos poca información y además hay leyes de protección a menor, ¿no?, que hace que no podamos meternos ahí ni con los audios ni más los profesionales de salud sin tener esa historia clínica, por supuesto, y además secreto profesional si la tuviéramos, ¿bien? Sí te puedo hablar en términos generales de esto, ¿no? Cuando aparecen actitudes que son antisociales frente a las actitudes prosociales, que son las que se supone que el ambiente escolar empieza a inculcar a través de la socialización secundaria, ¿no? Cuando empiezan a aparecer actitudes antisociales, pobre gestión de las emociones, falta de empatía frente al sufrimiento ajeno, poca tolerancia a la frustración, son indicios que nosotros podemos ver en los chicos a lo largo de su desarrollo, que catalizan normalmente en la adolescencia, si va a existir un trastorno de la personalidad antisocial, por ejemplo, o algún problema de la desregulación de las emociones. Más allá de este caso concreto, lo que nos tenemos que preguntar, y yo trabajo mucho con casos complejos y llegan a muy tardía edad sin un diagnóstico, lo cual implica un acompañamiento terapéutico preciso, ¿no? ¿Cuántos dispositivos fallan en el camino, ¿no?, haciendo caso omiso de este tipo de actitudes, ¿no? No los vemos jugar con otros chicos y nos damos cuenta de que algo no está bien en esas emociones, o en un ámbito médico pediátrico o en el colegio. ¿Cuántos dispositivos no están funcionando en conjunto para advertir estas cosas a tiempo, ¿no? Esto es algo también que nos tiene que llamar la atención a la hora de proyectar. Sí, y otra cosa, Anabela, es el lenguaje de tribus, ¿eh? Ahí te quiero ver, porque... Lo que pasa es que, mira, el tema del lenguaje de tribus, esto lo vengo hablando también mucho. Te acordarás vos cuando salió La Naranja Mecánica, ¿no? Oh, Que hablaba de un mundo adolescente muy complejo. Sí. El libro venía con un glosario al final del libro para entender el slang de los adolescentes. Esto no es nuevo. El adolescente siempre tiende, como es la etapa en la que se hace su propia cosmovisión del mundo, siempre tiende a tener códigos de diferenciación. Pero ¿me permitís que te diga algo? Comparto y me acuerdo de La Naranja Mecánica. Tremendo, y es cierto que venía con un lenguaje de tribu, pero había 4 o 5 conceptos y palabras muy bien determinadas y marcadas, y la película giraba en derredor de eso, o alrededor de eso. Ahora, yo hacía esta referencia. El otro día fui al cumpleaños de mi hijo. Mi hijo cumplió 32, mi hija tiene 27, tiene sus respectivas parejas. Estamos con mi mujer, verdaderamente, entre generación y generación ya hay mucha diferencia en el lenguaje. ¿Cómo? Y cuando uno, por ejemplo, ayer yo estaba en una reunión de producción, entonces hay un productor nuestro, Tommy Sunland, un pibe muy, muy despierto y chiquito, ¿no? Chiquito, digo, tiene 20 y pico de años. Y yo cada tanto decía, no, y tiró factos, y me miró como diciendo otra cosa más vinculada con el lenguaje. ¿Y vos qué hablás con ese lenguaje? Como si un lenguaje determinado de una generación no nos perteneciera a nosotros, o no lo pudiésemos tomar. Hay toda una especie de torre de Babel, te diría bastante, no sé si puedo utilizar la palabra, sí la voy a utilizar, encarajinada, ¿no? Claro. Bueno, mira, el sábado conversábamos con Luciano Luterón, un gran colega, ¿no?, de esto del mundo de los adolescentes también, y Luciano decía, en otras generaciones previas a las nuestras, cuando hablabas con los adultos, vos decías de los adultos, no entendés nada. Ahora los chicos de los adultos dicen, no sabés nada. Claro. Y eso es desautorizarlos por completo, y también habla de la carencia de referentes que tienen estas generaciones, ¿no? No sabés nada, no es lo mismo a no entendés nada, es negar absoluta capacidad y autoridad. Entiendo. Anabela Sirventi, licenciada en Psicología, gracias por ayudarnos a pensar. Por favor, cuando quieran, que estén muy bien. Hasta luego.